Hola mi linda y querida familia de Sonidos del Mar, es para mí un placer saludarles. El día de hoy les traigo un video muy especial. Traigo los consejos de personas religiosas que nos van a hablar acerca de los consejos de Okbetuá para el 2018 en México. Quiero iniciar este video mandándole un saludo muy especial a la gente linda de Colombia, Venezuela, Panamá que me ven, a la gente desde España que me siguen y sobre todo a todas las personas religiosas que aman, quieren y respetan esta hermosa religión yoruba y sobre todo aquellas que quieren crecer y aprender y comprender un poco más de su campo espiritual. Es por eso que les agradezco que sigan al tanto de este canal y sobre todo también que sigan enviando esos comentarios tan enriquecedores. Les cuento que el día de hoy fui a la Sociedad Yoruba de México y me encargué de buscar algunos de los consejos más importantes y valiosos que nos dieron algunos religiosos para este 2018 en base a la letra del año que sacó esta misma sociedad, que es el signo Okbetuá con un Ire-Ayé. Ire-Ayé significa un vencimiento de obstáculos, un bienestar que vienen marcando los santos Ochum y Obatalá, defendiéndonos de toda la negatividad y sobre todo amparándonos y trayéndonos cosas buenas. Es por eso que los invito a que escuchen los consejos y sobre todo a que pongan en práctica estos mismos, sobre todo con respeto, con ética y con un gran valor y sobre todo con optimismo para que empecemos un 2018 lleno de bendiciones, de salud, de tranquilidad y también despertando un poco la conciencia a este nuevo momento, teniendo un respeto por la naturaleza, un respeto por nuestros mayores y sobre todo respetando y valorando a las personas que tenemos al lado. Con esa buena actitud quiero que empecemos este 2018. Es por eso que les mando a todos ustedes un abrazo y mil bendiciones. Bueno, mi nombre es Pedro Luis García Gardeo, Borumi La Vergüeña, como Odun. Tengo 24 años y fa. Aquí en la letra del año en México, que vino con Okbetuá y Lara. Consejo muy bonito para ellos, darle una jutilla lo más antes posible a Eleguá y una jicotea changó para que nos dé la tranquilidad, la firmeza y las cosas buenas que todos debemos merecer en esta vida. Okbetuá es un signo de progreso. Yo les recomiendo que pongan un ñame a Eleguá para que le venga el gran idea, el comercio y que le venga la prosperidad. Hace falta que se unan más y que haya una unificación entre todos los religiosos de este país para que pueda haber una buena prosperidad en esta tierra que está bien, que está muy grande y muy buena. Todo y Borucha. Ok, consejo de Okbetuá para por esta letra del año de México 2018. Dice ahí que habla el boomerang. No se puede andar deseando el mal, pues todo el mal que deseamos se nos va a regresar a la misma persona. Sé que no podemos desear mal ni andar haciendo brujería a las demás personas, pues ese mismo mal se nos va a regresar. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Armando Alfonso, soy abogado de Rumi, la Osauré. En relación a la letra del año de Okbetuá, pues eso habla la guerra del fango con la arena, donde en este año pues dice que la tierra pues está corrupta, está corrompida, ¿no? Entonces este año pues recomienda lo que salió en la letra del año, el esbo, el robarse la cabeza con carne, ¿no? Y la bandera viene acompañado el Orisha Ochum, acompañado de Obatalá, y la bandera pues es amarilla con ribetes blancos. ¿Listo? Bueno, mi gente, un pequeño consejo de Odun Okbetuá o Bealara, ¿verdad? Yo voy a dar dos pequeños consejos. El primer consejo es sobre la salud. Este Odun habla un poco de cuidarnos de nuestros órganos internos, de la cintura hasta la cabeza. Este Odun dice que las hiyamí se apoderan de nuestros órganos, bien sea pulmones, bien sea riñones o bien sea cualquier órgano doble. De la cintura para arriba deberíamos hacer el bo con unos huevos, 16 huevos, limpiarnos el cuerpo frente a Orumila con una ropa vieja, botar la ropa vieja, ponernos una ropa blanca y esa cazuela con los huevos y bastante epo, ponerlo en un cruce de 3 caminos. Esto es para alejar cualquier tipo de enfermedad que venga a través de las hiyamí choronga, más que todo a los hombres y a las mujeres cuidarse muy bien los senos,
Por otro lado, es un odum muy difícil de interpretar porque es una letra de año, y una letra de año no se interpreta personalmente, sino se interpreta generalmente para una sociedad o para un pueblo. Es importante destacar que aquí Orumilan este odum fue traicionado por sus mismos alumnos, fue traicionado por sus estudiantes menores, y hay que tener una buena comunicación con nuestro pueblo religioso, inclusive grandes personalidades dentro de la política también, llevar una buena información hacia sus adeptos para no tener traición dentro del mismo grupo, dentro de la misma sociedad o asociación. Este odum también habla mucho donde Orumila estaba muy cansado. Orumila, hay un verso que dice, conseguimos Orumila en la 17ª habitación con un traje lleno de sangre y su cabeza llena de piojos de tanto trabajo. Fueron unas personas a buscarlo a su casa. Esas personas para despertarlos llevaron cabras con grandes hígados, llevaron peces, llevaron ratas, llevaron abundante comida y todo en abundancia. Y Orumila no despertó. Llegó un hombre muy pobre, con Obbi, con Ataré, con Oti y con Omi, y Orumila preguntó que qué había traído ese hombre. Y las personas que vivían con Orumila le dijeron que había traído estos materiales, y Orumila dijo que eso era lo único necesario para despertarlo. Entonces, esto es un hito también de que a veces no tenemos el tema de que mientras más grande sea el sacrificio, mientras más abundante sea la sangre o lo que le demos a nuestra oricha, va a ser el beneficio, nos lo va a gratificar de la misma manera, y obviamente dice que no, ¿entiendes? Dice que mientras más pequeño el sacrificio, pero con amor y con sentimiento que nosotros se la demos a Orumila, a cualquier oricha, él se va a despertar para escuchar nuestra súplica. Achí. Bueno, buenas tardes más que nada. Mi nombre es Johnny Serrano, tengo coronado Chosi, tengo ya 21 años dentro de la religión. Y bueno, hablando aquí un poco sobre la letra del año, Obbetuá, bueno, Maferefún Obatalá, Maferefún Ochun, que son los que vienen defendiendo el año. El consejo que le puedo dar es que, bueno, que tengan precauciones en su casa, que hablan mucho Odudúa también, salud para todos, cuidarse mucho de la salud y hacerle su atendimiento a Batalá, hacerle su torre de ñame y eso, colocarle sus ardimuses, sus suspiros y eso. Y bueno, así. Bueno, buenas tardes, aquí estamos en la Sociedad Yoruba de México, en compañía de Israel, Samei, compañía de todo el mundo. Más que nada, damos el consejo para la letra del año que hoy se sacó para el 2018. Rige Ochun y Obatalá. Ponerle, no sé, adimó a Ochun como Lele, Ekru, Eko, Isogui, que es fruta. Obatalá se le puede poner merengue, se le puede poner 8 bolas de ichú de ñame, una torre de ñame. Se le puede poner también Eko se le puede poner a todos los santos. Y que todo sea de mucha salud y mucha suerte y mucha vida para Ilú México, y que todo sea que por fin, todo sea que por guarda. Muchas bendiciones. Primeramente, muy buenas tardes. Mi nombre es Héctor del Valle Gómez, Aguorum el otro Pontauro. El consejo que yo doy para este año 2018 es muy sencillo, muy práctico, no tener confrontaciones entre los hijos con los padres. Porque aquí en este signo, en este odum de Obbetuá, habla que los hijos se le enfrentan a los padres por cuestiones de herencia, ¿no? Por cuestiones de poder o por cuestiones de mandato. Ahí debemos tener mucho cuidado en ese sentido, porque los hijos se le voltean a los padres. En cuestiones de Obbetuá es un signo bueno, pero aquí es donde la gente, en realidad toda la gente de México, tiene que confiar en sus políticos, en sus entes que hoy que vienen tiempos electorales, darle un consejo a los candidatos, a los políticos, que cumplan las promesas que se le van a hacer al pueblo, porque en este signo habla que no se cumplen. Entonces, como viene Iré, que se le cumplan las promesas a todo el pueblo mexicano, para que cada político tenga su propio pueblo, ¿no? Es un buen signo,
es un signo de prosperidad, es un signo donde habla el joyero de Olofin, es un signo que puede ser, si se vive en el Ire, haya prosperidad en México. Es lo que yo te puedo decir de este signo y Boruiboy y Bocheche. Muchas gracias. Ante todo, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Ramírez Aguilar, Aguón Yorumila Ireti Intelú, vicepresidente de la Sociedad Yoruba de México. Bueno, algunos consejitos que podemos aportar para la letra del año, y dice que hay que tener cuidado con los... Bueno, Betua dice que no podemos tener perros, porque ahí hay una historia en la cual, ya la subirán en la sociedad, en la cual el perro le robaba la memoria a Obatala. Cuando salía lo quería suplir, así que quería hacer las cosas como Obatala trabajaba, el perro le agarraba y le robaba el gorro. Cuando Obatala llegaba a su casa, le daban dolores de cabeza y problemas, cosas, se ponía mal. Fue con Orúmila, Orúmila le hizo la adivinación, dijo que tenía que hacer epo. Dice que cuando saliera de su casa regresara, porque una persona de mucha confianza lo estaba traicionando, o era la que le venía la traición. Cuando agarró Obatala, llegó a trabajar un día normal, dejaba su gorro. Cuando salió, regresó a los 5 minutos por el consejo que ya Orúmila le había dicho que lo tenía que hacer. Regresó y abrió la puerta, y cuando se dio cuenta que el perro estaba con el gorro de Obatala y haciendo la adivinación, imitándolo. A partir de eso, Obatala botó al perro. Dice, y ahí de alguna forma todo lo que tenía, los problemas de dolores de cabeza, toda la locura que traía Obatala era por el perro. Entonces el perro le estaba robando la memoria, por eso la letra del año dice que no podemos tener perros. Bueno, los que se tienen de alguna forma, ahí se pueden seguir, pero no adquirir perros nuevos. También marca las traiciones de gente muy allegada, amigos, de gente que no confía. Dice, mucha gente va a querer imitar, el que imita fracasa, dice. Mucha gente va a querer los puestos de otra gente diciendo que ellos son los mejores, dice que no. Dice que hay que tener cuidado también con problemas estomacales, porque dice el agua en abundancia es buena. Bueno, el agua es buena, pero también dice, el agua como la tomamos es buena, pero en abundancia perjudica. También ahí yo quiero dar a entender que puede haber un poquito de huracanes, que el agua empieza por el mar, sale y va a empezar a querer hacer un poquito de desastres. Ahí no podemos estar, dice, pero la tierra se pudrió, pero se salvó. En Obetua también dice, marca falta de respeto con los hijos. En Obetua dice que va a haber mucha gente que va a querer desacreditar a los babalaos, porque hay una historia en la cual Orúmila trabajaba, pero le llegaban a los oídos de Olofin que estaba haciendo mal las cosas, que trataba mal a la gente, que estaba haciendo sancocho, que estaba haciendo mal. Olofin mandó a Eshu a la tierra para que de alguna forma él estuviera vigilando. Eshu por más de 2 o 3 días estuvo vigilando para esto y empezaba a ver. Cuando Eshu subió a los pies de Olofin, le contó que no, que Orúmila estaba haciendo bien las cosas, nada más lo que quería la gente era desacreditar. ¿Por qué? Porque él de alguna forma estaba trabajando y hizo bien lo suyo. Por eso dice, gente religiosa de México, hay que tener cuidado con cualquier tipo de gente que empiece a decir que uno está haciendo malas cosas, que si esto, que si Juan, que si Pedro. O sea, tenemos que tener cuidado. Va a haber muchas críticas también hasta la política, con personajes que vienen nuevos, van a empezar a criticar. Dice, y algunas personas van a estar haciendo bien las cosas, ya sea políticamente, ya sea religiosamente, hasta jefes de familia también, cabezas grandes, y se van a ser criticados por la misma familia. En Obetuán el Ará dice Ifá que la tierra se pudrió, pero se salvó. Algunos problemitas vienen naturales. Dice, de alguna forma aquí, más adelante subiremos la letra del año y les daremos más información. Obatala, aquí en Obetua dice que siempre tenemos que tener la cabeza tapada, porque en Obetua dice que hay que taparse la cabeza para evitar locuras. No podemos prestar los gorros a nadie, no podemos prestarlo, porque dice que la energía negativa no la podemos aventar, pero en Obetua dice hay que ponerse el fila, más el fila del tener la cabeza tapada para evitar locuras. Dice que la gente, va a haber personas, ya sean masculinos, femeninos también, vamos a tener mucha locura, vamos a estar pensando, a lo mejor celos con la pareja y estar pensando que está pasando esto y hacernos un mar o una tormenta en el cerebro, dice, cuando las cosas no son así. Por eso aquí se manda a tener muchas rogaciones de cabeza. Algún viejo me dijo que alguna vez se puede hacer también una rogación con fango. Dice, porque ahí el fango se pudrió, pero se salva. Dice. Pero bueno, y Boruboya, Bochiche, espero les haya servido un poquito lo que les podemos aportar. Gracias.
Bueno, mi linda familia de Sonidos del Mar, muchísimas gracias por haber visto este video y sobre todo por suscribirse a mi canal. Sigan compartiendo esta información que es tan enriquecedora y con tanto respeto para todos ustedes. Mil bendiciones, un abrazo muy especial a todos ustedes y muchísimo H y cosas buenas para este 2018. Gracias.